el día de hoy traemos un acercamiento a lo que es la computación paralela, que se los he dejado de tarea más que todo para los que me siguen en Bytecode en Facebook. Y es que más que todo hemos dejado ahí unas dudas porque les he comentado un poco sobre los proyectos que he trabajado con OpenCL. La verdad que muchos tienen dudas acerca de esto y hoy las vamos a comentar. Y más tú si eres estudiante de informática, eres nuevo en esto, o bueno, eres científico de la computación, o sea, estás estudiando la ciencia de la computación. Bueno, este es un tema que se toca muy a menudo, pero más que todo se toca la parte teórica. El día de hoy vamos a hacer una parte práctica y vamos a introducirnos un poco a lo que es la computación paralela. A mí me ha costado un poco encontrar la documentación de esto, ya que llevo más o menos un año estudiando. Y bueno, toda la documentación ha estado en inglés. Así que la idea mía es crear un espacio en este canal de YouTube para lo que es computación paralela, porque no solo se habla sobre OpenCL, también hay que hablar muchos conceptos más. También, por ejemplo, computación distribuida, que la idea de computación distribuida es poder tener varios ordenadores en distintos puntos del globo terráqueo que puedan hacer cálculos. Y la computación paralela y también concurrente, que es otro espacio más, tratamos de hacer más que todo algoritmos que se puedan ejecutar en múltiples procesadores, así se lo podemos decir por ahora. Entonces, más que todo en la parte de computación distribuida ya tenemos muchísimos tutoriales que te los voy a dejar aquí en este. Bueno, de hecho te voy a decir que te vayas y te suscribas y te entres al canal y te saques la lista de reproducción de API RESTful con Spring y también de Spring Boot, y también hay uno de manejo de datos. Entonces, en los próximos videos intentaremos integrar todas las tecnologías para procesar datos y vas a darte cuenta en este tutorial de a lo que me refiero. Pero primero, más que todo, hablemos qué es la computación paralela. ¿Qué entienden ustedes por computación paralela? A grandes rasgos, la computación paralela lo que trata de hacer es que podamos ejecutar una instrucción en múltiples, vamos a decirlo así, hilos, ¿sí? Que vayan de manera paralela o en múltiples, se podría decir que en múltiples procesadores, múltiples núcleos. Por ejemplo, piensen lo siguiente: multiplicar, por ejemplo, dos números. Vaya, hablemos un poquito sobre la programación secuencial, porque sé que es un poquito difícil poder entender computación paralela si venimos del esquema que es secuencial. Por ejemplo, piensa en lo siguiente: voy a sumar dos números, 5 y 7. Entonces, para sumarlos en un procesador se ejecutaría una única instrucción, el cual sería multiplicar 5 más 7, que en este caso sería 12. Porque sí, gente, también aquí entra mucho el hardware. Y más que todo, yo sé que de hardware no hemos hablado mucho en este canal, pero bueno, ya se habrán dado cuenta que compré un equipo, más que todo, estoy comprando un equipo para poder ejecutar múltiples algoritmos geniales. Y más que todo, pues en eso de hardware voy a dejar una lista de reproducción. Pero bien, no me salgo del tema. Hablando entonces del tema, estas instrucciones son secuenciales, pero por ejemplo, piensa en una matriz o en un vector. Por ejemplo, en un vector nosotros tenemos, por ejemplo, dos vectores, un vector A y un vector B. A la hora de sumarlos, tendríamos que ir sumando o sea, sería línea por línea, por así decirlo, o podríamos decirlo magnitud por magnitud. Entonces, en este caso, este arreglo, si lo hiciera el CPU, tendría que ejecutar primero la primera suma y luego la segunda suma, dependiendo de cuántas dimensiones tenga nuestro vector. Entonces, en este caso entra la computación paralela, porque si tuvieses dos núcleos en tu procesador, entonces tú lo harías dos veces más rápido, porque se ejecutaría. Entonces, antes de todo, hay que entrar al siguiente tema, a lo que es este modelo de programación, lo vamos a decir así, o conjuntos de instrucciones, que lo pueden encontrar un poco en clases más de bajo nivel. Pero bien, hablemos de Single Instruction Multiple Data. ¿A qué viene esto? A la hora de trabajar un poquito en computación paralela, tenemos este modo de programación en lo que nosotros tenemos. Básicamente lo que quiere decir es que tenemos una única instrucción para múltiples datos. Entonces mira, por ejemplo, cuando tenías la ejecución secuencial, comúnmente lo que estabas haciendo era, por ejemplo, no sé,
te traía datos de una base de datos, luego los ejecutabas por aquí, los mandabas por allá. Entonces, los CPUs, que por lo común es donde se ejecutan las instrucciones secuenciales, son, vamos a decirlo así, es un hardware un poquito fuerte, pero por ejemplo en este caso las GPUs, que son para poder ejecutar algoritmos paralelos comúnmente, estas no están dotadas de tantas prestaciones como una CPU. Por ejemplo, en una CPU puedes trabajar red, puedes trabajar un montón de cosas, pero las GPUs no están hechas para esto. Las GPUs están hechas para cargar texturas, para hacer cálculos de coma flotante. Si no entiendes qué es coma flotante, tranquilo, no te preocupes, es poder, en este caso, decimales, lo vamos a decir así. Ejecución con decimales, sí, porque si estudiáramos un poquito de arquitectura de computadores, nos daríamos cuenta que a la hora de ejecutar multiplicaciones con enteros no es lo mismo al hacerlo, por ejemplo, con números que son decimales. Entonces, bien, las GPU están pues hechas para cálculos. Entonces, recordemos esto. No sé si ustedes han estudiado un poco arquitectura de computadores, pero bien, sin enrolarlos mucho. Hay una, dentro de la CPU o de la GPU, hay una parte, ¿sí? Hay una pequeña, vamos a decirlo así, sección que se llama ALU, Unidad Aritmética Lógica. Y la ALU lo que se encarga de hacer es operaciones aritméticas y lógicas. Por lo tanto, cuando estamos trabajando con una GPU y este modelo Single Instruction Multiple Data, comúnmente lo que tratamos de hacer son operaciones aritméticas y lógicas. Sí, sé que es un poquito engorroso, pero van a darse cuenta cómo entra todo a la práctica. Ok, ahora hablemos de OpenCL. ¿Qué es OpenCL? OpenCL es un lenguaje computacional para computación paralela, ¿sí? Así básicamente. Entonces, lo que tratamos de hacer con OpenCL es poder comunicarnos con dispositivos que van a poder ayudarnos a ejecutar nuestros algoritmos paralelos. De hecho, OpenCL es muy similar a C. Sí, de hecho está hecha con su especificación. A diferencia de que no vamos a utilizar las librerías de C, no, nada que ver. Vamos a utilizar sí la especificación, pero a la hora de comunicarnos, más que todo, esto nos va a servir para comunicarnos con la GPU. Por lo tanto, vamos a poder hacer operaciones aritméticas y lógicas, ya los había comentado. Es decir, vamos a poder sumar vectores, matrices, tensores, ojo por aquí. Porque a la hora de hablar de procesadores, tenemos varios tipos de procesadores. Procesadores escalares, procesadores vectoriales, procesadores, vamos a decirlo, tensoriales. Ya por ejemplo las GPU de Nvidia con los Tensor Cores. Y bueno, cada uno de ellos tiene una, vamos a decir que una ejecución, se podría decir que están dedicados para, unos para matrices, otros para vectores, otros para tensores, ¿ok? Y para escalares. Entonces, en este caso, con OpenCL, más que todo, también lo que vamos a hacer es que vamos a escribir un script y ese script se va a ir hacia la GPU, no se va a ejecutar en CPU. Pero ahora, es importante que entendamos, este caso, OpenCL es una especificación que está en cada uno de los dispositivos, es como un lenguaje. ¿Por qué digo esto? Porque cada tarjeta gráfica, CPU, GPU tiene una arquitectura diferente, por lo tanto a la hora de comunicarnos con ella necesitamos un estándar. Entonces OpenCL es este estándar, es decir que al escribir nuestro pequeño programa en OpenCL va a poder ejecutarse en una aceleradora como un coprocesador Xeon Phi, que esperemos ya para 2021 traer un hardware de ese tipo. Y luego también tenemos una GTX 1080, por ejemplo, para los que les gusta un poco el gaming o ese tipo de cosas. También se va a poder ejecutar en ese tipo de hardware, o incluso en una RX 580 de AMD, en cualquier tarjeta gráfica y cualquier CPU que tenga la especificación. Como claro, también hay varias versiones de OpenCL. En mi caso yo tengo una tarjeta de video Nvidia Quadro 2000 que cuenta con una versión de OpenCL 1.2. Es un poquito vieja, pero vamos, que nos va a servir para muchas cosas. Y luego ahora hablamos cuál es la arquitectura de este OpenCL. Primero, más que todo, tenemos que entender lo que es el Word Item y el Word Group. El Word Item es como es un alcance, ¿sí?
En este caso, pues el Word Item nos va a servir para poder ejecutar un ítem de trabajo. Luego tenemos una memoria local, que por lo común tenemos que esta es la VRAM, por lo común. Y luego tenemos el Word Group, que este más que todo pues es el grupo en el que vamos a ejecutar una función llamada kernel. ¿Qué es la función llamada kernel? Es la función que va a iterar por todos los datos que nosotros tenemos. Ya les voy a mostrar con una pequeña gráfica. Y luego tenemos la memoria global, que por lo común esta memoria global es la que tenemos también con la CPU y con la que vamos a poder acceder desde la CPU a la GPU. ¿Sí? Así es a grandes rasgos. No se preocupen si no lo entienden todo al 100. Van a ver que con los ejemplos lo vamos a entender. Y ahora viene la parte práctica, que es la parte que nos interesa a todos. Sí, y bueno, más que todo aquí estoy yo. Mi nombre es José Briones y soy desarrollador de software. Tengo 19 años. Y bien, la parte práctica sí la vamos a hacer en este video, no se preocupen. Lo que pasa es que esto tenía que decirlo al inicio, pero lo estoy trayendo hasta ahorita. Y sí, les quiero comentar un poco. En mi caso, pues, desarrollo sistemas. Les digo, por si tienen, no sé, la duda o algo, una consultoría, pueden dejármelo en los comentarios o en mi plataforma. En estos próximos meses estaremos trayendo nuevos videos mucho más interesantes de computación paralela. Y bueno, este material es 100% orgánico y está diseñado en Honduras para que lo disfruten. ¿Ok? Así que bien, ahora vamos a la parte práctica, que es a la que todos nos gusta y nos interesaría saber cómo se hace. Bien, acá tengo un poquito una imagen que sí que se entiende mucho mejor. Miren, por ejemplo, aquí tenemos una imagen cómo sería una instrucción secuencial, que era lo que les decía. Sé que no entienden esto de hecho, muy bien esto de hardware, pero bien, lo voy a explicar bien básicamente. Acá lo que tenemos es que cada espacio de memoria, sí, bueno aquí, en la memoria tenemos por ejemplo un arreglo y lo que hace es que va a ir ejecutando instrucción por instrucción de cada espacio de memoria, sí, pero cuando tenemos SIMD, lo que trata de hacer es que cada núcleo va a ir agarrando, por ejemplo, va a ir iterando y esa función que está iterando, sí, se llama kernel, lo vamos a decir así para que lo vayan entendiendo súper rápido. Ok, acá pueden leer un poco sobre SMID, que de hecho son instrucciones que están en algunos procesadores. Más adelante me gustaría traer hardware para poderles explicar esto y hacer laboratorios prácticos, o sea, hacer laboratorios mucho más avanzados. Y sí, sé que podrán ver que mi canal de YouTube habla mucho de Spring, pero el enfoque que le quiero dar a Spring Boot es de computación distribuida. Entonces me gustaría mezclar la computación distribuida con la computación paralela y con la computación concurrente. Entonces bien, acá tenemos un proyecto de computación distribuida, el cual se llama OctoDB. Este OctoDB es un pequeño gestor de base de datos no SQL en el cual tratamos de más que todo manejar datos. Y algo interesante que se había generado en este proyecto es a la hora de poder hacer búsquedas, ya que la idea es que podamos trabajar con Big Data. Entonces cuando tenemos múltiples cantidades de datos enormes, necesitamos que esta información se pueda buscar de manera súper rápida. Entonces a la hora de poder hacer esto, créanme que poder hacer estas búsquedas con GPU es sumamente rápido. Entonces la idea de hacer eso también es enseñarles a cómo crear este algoritmo de búsqueda, cómo poder crear algoritmos. Entonces, bueno, traigo la práctica. Aquí está un poquito de OpenCL y pueden buscar un poco. La práctica la vamos a hacer con el lenguaje de programación Java. Primero, más que todo, les voy a enseñar las librerías y toda la configuración que tienen que hacer del proyecto. Es un proyecto Maven, sí, un proyecto Maven cualquiera. Y bien, acá tienen un poco el Group ID. Este proyecto lo voy a subir también a GitHub, en mi GitHub, que por cierto les recomiendo que me sigan en mi GitHub o también que se vayan a la plataforma al / de comunidad y nos dejen todas sus preguntas, todas sus dudas aquí en esta sección, así como lo hizo Osvaldo Román, y yo se las voy a contestar. Acá está un poquito sobre la SDK que les hablaba de OpenCL en NVIDIA. Ahora sí, vámonos aquí. Tenemos primeramente esta librería que se llama Hociel, ¿sí? Hociel, de Hogan. Que esta librería lo que trata de hacer más que todo es poder hacer el binding entre Java y OpenCL, porque primeramente
esto tenemos que crear el script, compilarlo y luego mandarlo a la tarjeta de video. Pero obviamente la tarjeta de video necesita traer sus datos. O sea, recordemos que tenemos una memoria RAM. En mi caso voy a abrir aquí mi administrador de tarea. Vamos a ir aquí a rendimiento. Y recordemos que tenemos la CPU. En mi caso tengo un quad-core y me tira 8 hilos. Podría utilizar el procesador con OpenCL, pero no voy a utilizar el procesador, voy a utilizar la GPU porque es más interesante. Ok, recordemos que acá tengo, en mi caso tengo 32 GB de RAM. Esta es mi memoria, en este caso sería una memoria global. Y luego tengo acá mis CPUs, ¿sí? Acá yo podría utilizar mi CPU y cada uno de estos núcleos pues podría ejecutar un Word Item, ¿sí? Y en este caso recordemos que la GPU, perdón, en la memoria RAM nosotros podemos guardar arreglos o matrices. Entonces, por ejemplo, tendríamos una matriz de 8, vamos a decirlo así, de 8 dimensiones. Sé que no me entienden por ahora, o vamos a decir que el tamaño de esta matriz es de 8. Tiene 8 números y queremos multiplicarlos todos estos números por 2. Entonces lo que va a hacer es que va a haber una función kernel que se va a llamar multiplicar y lo va a multiplicar por 2, y esa función kernel lo que va a hacer es que se va a cargar en el core de mi CPU, y lo que va a hacer es que va a agarrar cada core va a agarrar un elemento del vector. Por lo tanto, a la hora de ejecutarse sería 8 veces más rápido que ejecutarlo normalmente como lo haríamos, que haríamos un ciclo for y lo ejecutaríamos, ¿no? Entonces, así mismo sería con la GPU, pero miren qué diferencia hay con la GPU, que acá tengo una memoria compartida, que esa sería la memoria del host, ¿sí? La memoria global, perdón, y luego tengo una memoria dedicada. Esta memoria dedicada es mucho más rápida que esta memoria compartida. Entonces estos 2 GB de VRAM que yo tengo son los que me van a servir. Ahora bien, ¿cuántos núcleos tiene mi GPU? Porque aquí es donde viene la gran ventaja de poder tener Nvidia con. Y acá tengo ya mi aplicación de Nvidia. Voy a darle a información de mi sistema para que vean un poco la información. Primeramente, más que todo, esta es una Nvidia Quadro 2000, ¿ok? Pero la información que me interesa es esto. Primero, la memoria compartida que tengo son 16 GB. Y luego tengo también 2 GB de DDR3 para la memoria dedicada. Y bueno, tengo un ancho de banda 28 GB. Tengo la velocidad de datos de la memoria de 1800. La velocidad del procesador pues es de 110 MHz. Y bueno, tengo 192 núcleos CUDA. Serían como 192. Pero ojo aquí. Tengo 192 núcleos CUDA y acá tengo 8, bueno, tengo 4 núcleos del i7. Cualquiera debería pensar, entonces esos 192 núcleos son mucho más rápidos. En efecto, sí son mucho más rápidos, pero acabamos de darnos cuenta que solo podemos hacer operaciones aritméticas y lógicas. Y más que todo es para multiplicaciones, cosas así que tengan que ver con cálculo que se necesiten en paralelo. Mientras que los núcleos de la CPU no son para eso, son para propósito general. Por lo tanto, los núcleos de la CPU del Intel Core i7 obviamente son mucho más rápidos, aunque tiene menos. Pero, por ejemplo, si tuviésemos multiplicación de matrices, cosas así que tengan que ver con cálculo, más que todo para el lado de la ingeniería sería una locura quererlas multiplicar en la CPU, porque en la CPU no es para eso. Para eso tenemos que tener la GPU. Así que aquí ya viene entrando también que hay incluso hardware dedicado para eso, que en este caso podría ser una GPU, bueno, un coprocesador. Pero bien, vámonos ahora a ejecutar aquí. Entonces tengamos estas librerías que se las voy a dejar en la descripción. Más que todo para poder ejecutar el siguiente programa. Aquí en Resource tengo mis archivos .cl. Los archivos .cl son de las extensiones que les había comentado. Entonces bien, aquí tenemos una función kernel. Se declara con kernel. Es como, esto es una función. Miren que la especificación es C. ¿Sí? Luego, cuando yo le digo global, le estoy diciendo que esto es de la memoria global. Por lo tanto, esto tiene que venir de la memoria RAM. Este programa cuando se ejecute, ya van a ver qué interesante va a ser el flujo. Luego le digo que es un entero. Y luego le digo que en este caso, bueno, este es un algoritmo de búsqueda. Ya van a ver qué interesante está. Luego acá le digo que tengo la versión 1. Bueno, esta es una variable 1 que es de tipo entera. Y luego le digo que es un puntero. Lo mismo sería para value y luego lo mismo para posición.
Luego acá tenemos que entra y sale la función. Luego tenemos getGlobalID, que va a ser como en este caso va a ser el núcleo en el que se está ejecutando, en el número de núcleo, por así decirlo, o en el número de hilo. Lo vamos a conocer como número de hilo porque en este caso tengo 192 núcleos y bueno, se va a dividir en varios núcleos. Y luego tenemos acá que en este caso le digo 0 porque en este caso le tengo que decir, vamos a ver, hay dos dimensiones a la hora de ejecutar estas multiplicaciones, ¿sí? Porque en este caso yo le voy a pasar una matriz, entonces le estoy pasando un vector, ¿ok? Más bien, vámonos más al de suma, que es mucho más sencillo. Entonces acá le digo, pásame la posición tal, ¿sí? Del núcleo en el que estoy ejecutando. Y luego lo que necesito es que, en este caso tenemos tres vectores. Primero, el vector 1, el vector 2 y el vector 3, ¿sí? Y en este caso el vector 3 va a ser el vector resultado, ¿ok? De la suma de estos dos. En este caso no son vectores, sino que solo son un elemento. Porque es que esta vector suma se va a iterar, vamos a decirlo así, por cada dimensión del vector, ¿sí? Por cada una de las dimensiones. Por lo tanto, esta va a ser como, esta función kernel va a pasar por todos los elementos del arreglo 1 y del arreglo 2. Entonces, esas se van a pasar como parámetros, ¿ok? Entonces ya con getGlobalID nosotros lo que estamos haciendo es que aquí le estamos pasando al vector esos vectores y con getGlobalID estamos sabiendo en qué hilo nos encontramos, ¿sí? Y en esa posición del hilo simplemente pues extraemos los elementos del arreglo y se los sumamos y ya está. Eso es para sumar dos vectores de manera paralela. Pero ahora bien, ¿cómo nosotros lo ejecutamos? O sea, ¿cómo hacemos para que esto pues se ejecute? Primeramente tenemos que crear un CL contexto, ¿ok? Tenemos que crear un contexto en el que vamos a ejecutar. Y luego tenemos que decirle en dónde lo vamos a ejecutar. Si en una aceleradora para que sea una GPU, perdón, un coprocesador, en todos. Luego tenemos la CPU o en la GPU. Sí, esto es importante en las aceleradoras. Esperemos un día poder tener una para poderles enseñar. En mi caso voy a ejecutarla en una GPU. Luego le voy a decir que me obtenga todos los devices, o sea, todos los dispositivos para que ustedes puedan ver cuáles son mis dispositivos en los que tengo. Y luego simplemente lo que hago pues es abrir el archivo, el script, que en este caso tengo el vector suma. Y bien, acá viene la parte interesante. Primeramente, más que todo, tengo que crear un buffer, ¿sí? Un buffer para poder mover los datos de la memoria RAM, o sea, la memoria RAM de mi procesador, a la memoria VRAM, ¿sí? Entonces, en este caso, pues tengo acá lo siguiente. Tengo un buffer, ¿sí? Este es más que todo para lectura y esta para escritura, ¿ok? Entonces, acá tengo mis dos buffers. Y este es para la variable 1 y la variable 2, o sea, el vector 1 y el vector 2. Acá generamos los dos vectores. Si ustedes se fijan, acá genero dos vectores. Que son más que todo, vamos a decirlos que aleatorios, ¿ok? Acá genero los dos vectores y lo que estoy haciendo acá con este put. Entonces ya aquí de mi buffer, de la memoria, lo estoy enviando directamente a la memoria de la GPU. Y luego simplemente pues hago el rewind, que aquí es donde hace la memoria. Ok, ahora tengo que crear mi función kernel. Que mi función kernel es la que va a iterar por todos los elementos del arreglo. Ok. Y bien, acá tengo mi kernel. Que en este caso es el vector suma, que es el que estamos cargado acá. ¿Sí? Entonces, acá tiene que tener el mismo nombre. Ok, ahora simplemente a mi kernel le voy a pasar mis buffers de memoria. Ok. Y luego simplemente tengo que decirle el command queue, que es para poder crear el comando. Y luego el buffer. Y luego simplemente después del buffer. Acá hay una parte interesante. Ok. Y es que en este caso pues estoy ingresando. Por eso dice en una dimensión. Pero acá pueden ver en esta parte. No se preocupen si no entienden. Esto yo después. Fíjense que de hecho tendría que hacer un curso de computación paralela. De hecho podría ser varios cursos. Entonces, bueno, acá tenemos el kernel, ¿sí? Y luego tenemos que decirle el vector. Bueno, aquí en este caso el vector size. ¿Por qué le estoy diciendo acá? Porque acá tengo que decirle la cantidad, vamos a decirlo así, de work items que van a ejecutar. O sea, podríamos decirlo para que sea de una manera más vaga, de cuántos núcleos yo quiero que se ejecuten o cuántos hilos, cuántos espacios de trabajo. En este caso, pues yo tengo 192 quad cores.
¿sí? Entonces, tengo 192 CUDA cores, pero mi matriz tiene 1024. Entonces, ¿cómo va a ser aquí para la ejecución? Pues simplemente lo va a dividir entre eso, y cada CUDA cores va a tener como 4 hilos de ejecución. Entonces, miren cómo viene la parte interesante, que tengo 192 CUDA cores, y lo que van a hacer es que sería como tener 192 personas que van a sumar una matriz, o perdón, un vector. Entonces lo que hace es que cada persona va a decir, no, yo me voy a agarrar estas partes de aquí, de estos números, y tú agárrate estos, y es como tener una fábrica. Entonces todos van a agarrar esa y la van a ejecutar esa suma, y listo, ya después pues tendríamos nuestro resultado. Tengo una parte en la que hice un benchmark, voy a ejecutar este programa que va a estar compartido, y quiero mostrarles algo. Miren acá, por ejemplo, la GPU, todo bien, y para que vean que sí se está ejecutando en la GPU. Cuando mi programa se ejecute, eso se va a cargar en la memoria y luego se va a ejecutar. Obviamente todavía se está compilando, no se preocupen. Otra alternativa a OpenCL es CUDA. En mi caso, pues CUDA vendría mejor, porque yo tengo una tarjeta de video NVIDIA. Entonces, una tarjeta CUDA me podría ayudar muchísimo. Pero bien, ¿por qué no utilizo una tarjeta CUDA? Porque pues el detalle está que no utilicé tanto la tecnología CUDA aquí porque quiero la compatibilidad, ya que acá tengo una tarjeta de video que es NVIDIA, ¿sí? Y más que todo, en mi PC de escritorio tengo una tarjeta de video que es AMD, entonces quiero la compatibilidad, ya que este programa es compatible con cualquier tarjeta de video. Ok, les quiero mostrar lo siguiente, fíjense bien. Acá ven que mi CPU se puso toda loca y en mi GPU no se vio nada. Ok, ¿qué pasó acá? Esto del printout, o sea, la consola, es lo que carga la CPU. Esto, lo que carga la CPU, no se preocupen. De hecho, si yo quitara la impresión, la CPU ni se cargaría. Y estos cálculos sí se están cargando en la GPU. Tengo un benchmark por aquí, quiero ver si lo tengo todavía disponible. Creo que es este. Sí, acá lo tengo. Y bueno, no es este. Déjenme cerrar Open. Creo que es Java JDI. Bueno, Arapi. Esta es otra librería para poder ejecutar OpenCL de una manera mucho más sencilla. Ok, miren acá. Acá tenemos lo siguiente. De hecho, acá tengo el benchmark que les había comentado, que sale la ejecución con CPU y con GPU. Obviamente con CPU, como son CPU un poquito fuerte porque es un i7, es mucho más fuerte que la tarjeta de video. De hecho, no sé si sabían, pero a la hora de ejecutar videojuegos en menos de, creo que de 720p, casi todo se hace en la CPU porque es mucho más rápido que la GPU en cálculos así. Entonces, van a ver que a la hora de ejecutar este benchmark, la GPU pues es un poquito más lenta. Ok, entonces voy a poner esto acá y luego voy a hacer esto por acá. Sí, que lo que hacemos es permítame. Entonces acá tenemos una matriz de super gigantes y la voy a ejecutar. Permítame porque tengo un pequeño error por aquí, ligeramente. Y bien, acá lo estoy utilizando con otra librería, que no es la misma que yo tengo. Fíjense bien, esta librería se llama Arapi, la pueden buscar en internet y es muy buena porque es una librería más que todo para la computación, bueno, computación paralela, para que se ejecute en paralelo. Miren qué sencillo es, simplemente tenemos que implementar o heredar, bueno, es heredar de la función kernel, y todo lo que vaya dentro del método run se va a ejecutar en la GPU o en la aceleradora que tengamos. Miren que esta librería es similar a la programación concurrente, que voy a dejar un video para eso, que sería como utilizar los threads en Java, pero en este caso estamos utilizando la GPU. O sea, en otro hardware que tengamos dedicado se va a ejecutar esas funciones que nosotros tengamos. Ok,
Permítame aquí, que aquí tendría que tener en size. Así, de hecho aquí tendría que tenerlo acá. Vamos a ponerlo por aquí. Ok, entonces esta es bien sencillo. Miren, ve, cargo una matriz, la genero. Ok, esa matriz que la he generado la cargo para CPU y para GPU, y luego simplemente lo que hago pues es rellenarla. Ok, la relleno. Acá está. Una vez la relleno, ahora lo que voy a hacer es que voy a sumarla en CPU a ver cuánto se tarda, y le digo esto es lo que se tarda en la CPU. Luego creo un kernel, y en este kernel es una clase anónima. El get global ID, recordemos que nos va a dar en este caso el work item donde se está ejecutando, y luego en la matriz resultado pues hacemos la suma. Esta es en GPU y con este ciclo for es con CPU. Ok, luego tenemos que crear el rango de cuántos work items se van a ejecutar. Sí, este es como otra librería. Luego cargamos el kernel. Luego al kernel le pasamos el rango, lo ejecutamos, vemos cuánto se tarda y listo. Acá tengo otra versión que más que todo es que he creado unos kernels, por ejemplo, para hacer multiplicación, suma y resta de vectores, y quiero hacer una para de matrices también. Pero bien, programar en computación que es paralela es un arte. Se lo voy a decir así, o sea, no van a encontrar una receta bien básica, así como pues como programaban antes con computación secuencial. No, aquí es totalmente diferente. E incluso programar multihilo no se asemeja tanto. Bueno, sí se asemeja, pero no es lo mismo. Entonces acá pueden ver que en tiempo de ejecución en CPU se tardó esto y en GPU se tardó esto. Pueden verse que como es una notación científica, pueden ver que la CPU pues es mucho más rápida. Ahora bien, quiero mostrarles lo siguiente. Fíjense bien cómo acá hubo un pequeño tirón, y esto es porque, bueno, acá fue donde se ejecutó en GPU y acá está el otro en CPU, porque estos son cálculos más masivos. Entonces, para esos cálculos sí que son muy válidos las GPUs, perdón. Porque miren que, por ejemplo, acá, ¿cuántos cálculos se hicieron? Bueno, fueron el equivalente a esta cantidad, que sería, vamos a ver, 3, 6, a 100 millones de sumas. Y esas 100 millones de sumas apenas se pudieron ver. Que esta es la cantidad creo que serían en milisegundos, ¿sí? Que son bien mínimas, la verdad. Entonces, para esto se utiliza más que todo. De hecho, acá tengo otra más, que es la última que voy a enseñar porque ya tengo que terminar el tutorial. José de Samples, que acá pues siempre utilizando kernels más interesantes podemos ver, por ejemplo, Support Vector Machines, convoluciones, que son temas más avanzados, ¿sí? Que se los voy a dejar de tarea. Por ejemplo, me encanta mucho el conjunto de Mandelbrot, que es utilizado mucho en el cálculo infinitesimal. Y podemos ver cómo, por ejemplo, con una función, cómo se hizo el cálculo. Sí, aquí pueden ver que en mi caso es con mi tarjeta de video CUDA. Y pueden ver acá, por ejemplo, vamos a ver. De hecho, voy a ponerle aquí que va a ser 1024. Creo que sí se puede. Por 1024. Y lo voy a aplicar. Ok, y voy a hacer lo siguiente. De hecho acá la perdí, voy a ver si la logro. Creo que aquí la estoy acercando. Bueno, la voy a volver a ejecutar, no se preocupen, porque la perdí. Y es lo que les quiero enseñar, que todos esos cálculos se están haciendo acá, pueden ver que se están haciendo con la GPU. Entonces bien, de hecho una parte que les puede interesar también, que es parte de ciencias de la computación, se llama cálculo, bueno, se llama geometría computacional. Entonces se los dejo de tarea. Bueno, pueden ver aquí cómo se está calculando el conjunto de Mandelbrot con mi GPU. ¿Sí? Pueden ver que es mi GPU donde está recibiendo las cálculas, no en la CPU.
Entonces yo voy a acercarlo por aquí para ver más y que me siga calculando. Recordemos que esta es una figura que en realidad la podemos acercar todo lo que queramos. Y de hecho, pues esto se utiliza mucho en el cálculo infinitesimal, poder estudiar estas estructuras. Ok, pueden ver ahí un 3% de la GPU. Y bien amigos, aquí pueden ver más el acercamiento. Ok, la verdad que los cálculos se están haciendo ahí, se van haciendo un poquito lentos, pues porque estamos utilizando esta GPU que la verdad no se está utilizando su 100%. Bueno, lo voy a cerrar. Pudieron ver aquí las cargas un poquito de lo que es la memoria de video, etcétera. Entonces, acá pueden ver muchos ejemplos, por ejemplo, reducción de dimensiones, etcétera, que se han hecho últimamente con puro OpenCL, con puro cálculo paralelo. Entonces se dieron cuenta que esto más que todo pues es para eso. Acá tengo el algoritmo de búsqueda que pues lo que hace es que tú le pasas una matriz y él te va a buscar. Voy a cerrar esto por acá. Aquí está. Entonces esto lo que le pasa es que le pasas primeramente un vector en donde tienes una matriz, bueno, un vector donde tienes todos los números y luego le dices el número que quieres buscar y él te va a dar la posición en la que se encuentra. Y acá pueden ver cómo lo hace, ¿no? Está súper sencillo el programa, entonces dicen, mira, voy por tal elemento y quiero ver si es el elemento que me están diciendo que busque y bueno, mira, si es este, te lo paso. Ok, esto es importante porque las búsquedas con la GPU son súper rápidas. De hecho, hay gestores de base de datos que utilizan GPU y son muy pocos, la verdad, pero son los más rápidos que existen hoy en día. Ok, amigos, espero que les haya gustado este tutorial de ciencias de la computación. Y bueno, más que todo, pues voy a estar haciendo tutoriales de esto porque pues quiero aplicar una beca, ya que el próximo año pues me voy a estudiar extranjero. Y bueno, pues quiero ir bien preparado. Así que bueno amigos, espero les haya gustado el video, les sirva para sus tareas de la computación. Váyanme mostrando cómo van y gracias amigos por haber visto el video, compártanlo, denle like. Recuerden también seguirme en mis redes sociales como por ejemplo GitHub, que acá tengo este proyecto que les había comentado, tengo muchos más proyectos y bueno amigos, así que chao, hasta la próxima amigos, así que chao.